Prepara milanesas crujientes de esta manera, quedan tan deliciosas que no te arrepentirás de prepararla. Comenzaremos esta receta cortando un poco de perejil finamente. Y una vez ya bien picada, la reservaremos por un momento. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. A continuación, agregaremos 2 huevos a temperatura ambiente en un bol. 1 cucharada de mayonesa. 1 cucharada de mostaza. 2 cucharadas de salsa de soya. Unos chorritos de salsa clara. Pimienta negra al gusto. 1 cucharadita de sal. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharada de aceite de oliva, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial de la receta de hoy es para Yolanda Rodríguez, Pedro Miguel, Amparo Palma, Santiago Leonor, Rosa Arce y Vanessa Castillo. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y una vez ya en este punto, agregaremos las milanesas de cerdo, y la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, les invito a que preparen esta receta en casa, porque a pesar de lo deliciosa que queda, es muy fácil de prepararla. Y una vez lista, la dejaremos reposar por un momento. Mientras tanto, agregaremos un poco de panko en un recipiente, un poco del perejil que teníamos reservado, una pizca de sal, y mezclaremos muy bien hasta que estos ingredientes se integren por completo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Y una vez ya en este punto, agregaremos las milanesas que teníamos reservada, esta la empaparemos muy bien de ambos lados. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está gustando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta la milanesa, para poder mandarte un saludo especial en la próxima receta. Y una vez ya hecho esto, pasaremos a la estufa. Ahora, agregaremos aceite en una sartén. Y una vez que el aceite esté caliente, agregaremos la milanesa, y la doraremos muy bien de ambos lados. Esta receta lo puedes acompañar con ensalada o arroz, en este caso yo lo acompañaré con arroz verde. Y nuestra receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.